Sonolibro presenta La Rosa Blanca, escrito por Alejandro Can y narrado por Nuria López. 1. La rosa atrapada. A veces la vida no grita ni golpea. A veces se limita a llamar al timbre y te sorprende más que una mariposa saliendo del congelador. El pitido del interfono me hizo derramar algo de café sobre los papeles que tenía encima de la mesa. Pensé que podía ser la policía con noticias de Alicia, pero me asomé al balcón y lo que vi fue una furgoneta de reparto. ¿Quién coño viene tan temprano?, rezongué en voz alta. De reojo había visto en el reloj de la cocina que no eran más que las 8:05. Todavía un poco atontada me levanté para contestar. «¿Sí?», pregunté con una voz que me sonó un tanto aguardentosa. «Lucía Garcés, paquete urgente, tiene que firmar». No recordaba haber pedido nada por Amazon, pero en todo caso no sería urgente. Bajé las escaleras con mis medias de Bart Simpson torcidas y el pantalón de franela arrastrando. Eso sí, con la curiosidad desatada por saber qué traía el paquete. El mensajero esperaba en el portal cayéndole la lluvia. No era muy fuerte, pero no paraba. Aunque llevaba un chubasquero amarillo grande, una gota de agua le colgaba de la nariz. Estuve a punto de tocársela. Tenía en las manos una cajita y la sostenía con mimo, como si fuera un animal pequeño dormido. Cuando me la entregó, cayó la gota de agua de su nariz. Eché un garabato y subí con el paquete en una mano. Normalmente utilizo el abre fácil de los paquetes de Amazon, pero este era de correos. Y esa mañana no tenía paciencia. Con las manos frías, di un tirón para abrirlo, casi como lo haría un hombre. Dentro, sobre un lecho de bolitas de corcho blanco, dormía una rosa blanca, perfecta, suspendida en el centro de un bloque de cristal de color amarillento que daba la sensación de que estuviera atrapada en ámbar. No sé por qué me vino a la cabeza la imagen de Blancanieves en la urna de cristal donde los enanitos la colocaron para poder verla y proteger su belleza. Mi imaginación, que a veces vuela demasiado alto, creyó ver a la rosa respirar. Entonces me di cuenta de que traía una nota. Me mordí el labio porque en el instante que la vi supe que era de mi hermana, Ali. Aquella letra juguetona era como una melodía que solo nosotras podíamos entonar. Desde pequeñas la caligrafía siempre fue nuestra mayor enemiga, pero teníamos una ventaja. Cuando nos enviábamos mensajes, casi nadie los entendía. Sin embargo, esta vez sus trazos parecían tener miedo. El mensaje decía: «No confíes en nadie. Las apariencias engañan. Haz lo que siempre supimos hacer y busca la verdad». Desde niñas siempre nos habían encantado los enigmas, los códigos, los misterios y los acertijos de cualquier clase. Eso era casi lo único que teníamos en común, porque siempre fuimos distintas. Alicia siempre se sentía en casa entre cuadernos, partituras y proyectos perfectamente planificados. Yo, en cambio, tenía un alma más inquieta, con un espíritu de aventura que me llamaba a salir de mi zona de confort. Así que cuando mi padre nos dio la oportunidad de elegir un campamento de verano, no dudamos. Alicia se decantó por uno de danza y literatura. Yo me apunté al de supervivencia. Aunque al principio me parecía un poco absurdo lo de encender un fuego en medio de la nada, descubrí que lograrlo con mis propias manos en plena naturaleza me daba una sensación difícil de explicar, pero que me encantaba. El manejo de los cuchillos o el esfuerzo de tensar un arco y sentir cómo mis músculos se quejaban, cómo el dolor se convertía en un reto que superar, aún me hace sentir viva. Mi instructor, que era americano, decía: «Lucy, you're a natural». Bueno, lo disfruté tanto que volví los 3 años siguientes. Aquel momento fue, creo, de las pocas veces en mi vida que sentí que las piernas me flojeaban y tuve que sentarme en la mesa de la cocina.
Alicia había desaparecido hacía un par de días. Primero fue mi madre quien me llamó preguntando por ella. Mamá vivía en el pueblo, pero llamaba a Alicia todos los días. A mí no me llamaba, porque soy más borde, y le dije un día que no me llamase tanto. Luego me arrepentí. No sabía nada de Ali desde la última vez que discutimos por una estupidez cualquiera. Pero le dije a mi madre que no se preocupara, que me acercaría a su casa. Allí no estaba. Su piso parecía un barco destrozado en medio de un temporal. Los cajones de todos los muebles tirados por el suelo, la librería volcada, el sofá rajado asomándole las tripas. Alguien había estado buscando entre las cosas de Alicia de forma frenética. No toqué nada. Estaba asustada, muy asustada. Llamé a la policía, que después de una inspección de media hora, me pidió por favor que no tocase nada y que les acompañara para poner una denuncia y darles toda la información posible. Enseguida activaron el protocolo de persona desaparecida. Me preguntaron si sabía qué podían estar buscando en el piso de Ali. Les dije la verdad, no tenía ni idea. Al día siguiente, la fotografía de Alicia apareció la primera en el tablero de las personas desaparecidas, del portal online de la policía, con su nombre escrito debajo en ese tono frío con el que lo oficial mata en tercera persona. Di mi teléfono para que me contactaran con cualquier información. Después, ya de vuelta en casa, volví a mirar la rosa y examiné el bloque por todas partes. Estaba segura de que tenía que haber algo más. Algún secreto oculto en el silencio de su belleza. Me acerqué el bloque a los ojos y me pareció ver algo. No estaba segura, pero en el tallo se adivinaba un diminuto borde cuadrado, que no podía formar parte de la rosa, pero que por su color se mimetizaba con ella y era casi invisible. Apreté la cajita contra el pecho, teniendo claro que algo importante acababa de comenzar. Y lo sabía con esa certeza que no necesita pruebas. Ali me hablaba, me estaba diciendo algo. Y por supuesto, yo la iba a escuchar. Dos. Cielo rojo. Alerta roja. Desde que vi ese diminuto algo que sobresalía del tallo de la rosa, no pasaron ni 15 minutos en contra de mi costumbre habitual, para que estuviera vestida con las botas de ante puestas y el abrigo echado por encima. Eso sí, la cajita con la rosa envuelta en una bufanda vieja iba bien protegida. Cuando salí seguía lloviendo, pero no quise entretenerme en subir a por un paraguas. Me fui directa a la casa de Karina, que vivía a unos 5 minutos de mi piso. Karina nació friki, es friki y morirá friki. Pero fue la friki que me salvó más veces de las que nunca admitiré en público, tanto en el instituto como en la uni. Está en una de esas encrucijadas de género a la que no estamos acostumbrados. Hasta hace poco. Nunca supimos si le gustaban las chicas, los chicos, los dos o los gatos. Pero el caso es que vive sola, con un gato. Mientras las demás hablábamos de chicos, ella se obsesionaba con lo que decía que iba a ser la revolución del mundo: la inteligencia artificial. Desmontaba toda clase de aparatos, creaba aplicaciones que le hicieran los deberes. En fin, era una verdadera crack. Siempre llevaba camisetas con dibujos que nadie entendía y olía, no me preguntes cómo, a chocolate blanco. Al tocarla parecía desprender electricidad estática. Cuando terminamos el instituto no lo tenía claro y se matriculó conmigo en comunicación audiovisual, pero lo dejó a los 6 meses y se decidió por el mundo de la seguridad informática. Hoy vive entre algoritmos, pantallas y tazas de café con memes impresos. Di un timbrazo al interfono. «Karina, ábreme, soy Lucía». «Dame un minuto». Cuando casi un minuto después Karina me abrió, subí los 4 pisos del edificio, que no tenía ascensor, mientras maldecía mi falta de forma. Desde que me torcí el tobillo corriendo por el campo llevaba ya unos cuantos meses sin hacer nada. Llegué arriba empezando a sudar y casi sin respiración. Karina abrió descalza, en bragas y con una camiseta de Kurt Cobain. Llevaba también unas gafas de pasta horrorosas.
enormes y sujetas con cinta adhesiva verde. En el interior de su piso, al que ella llamaba el ático, parecía que había un microclima, con un calor que no hacía en la calle, y eso que no tenía ninguna estufa encendida. Era calor y olor humano acumulados. Recuperándome de la subida, le pasé el bloque de cristal ambarino con la rosa blanca sin decir nada. Lo sostuvo con cuidado, como si fuera una reliquia extraterrestre, mirándolo por todos los lados. Ahí dentro hay algo. No sé lo que es, pero creo que es de Alicia. No sé si lo sabes, pero ha desaparecido. Y su piso lo han desarmado completamente de arriba a abajo buscando algo. ¿Cómo que ha desaparecido? ¿Desde cuándo? ¿No se habrá ido con algún guaperas a pasar por ahí unas cuantas noches calentita? Alicia, con su risa y carita de buena, era la que más ligaba de las tres. No se le resistía a ningún chico. Sentí un pellizco en el corazón al darme cuenta de que me había perdido su cumpleaños hace solo unas semanas. Cuando éramos unas crías me acuerdo que decía, más en serio que en broma, nos casaremos cuando cumplamos la edad de Cristo. Ella acababa de cruzar esa frontera simbólica y a mí me queda un año para alcanzarla. Mi imaginación empezó a lanzar imágenes a mi cabeza, pero no quería ver. Las sacudí como un perro mojado para quitármelas y contesté a Karina. Ojalá hubiese sido eso, pero tengo muy mal pálpito y sabes que soy un poco bruja para estas cosas. Échale un vistazo a ver qué encuentras y si nos puede aclarar algo. Karina cabeceó asintiendo con una seriedad en su cara que solo le he visto cuando se queda sin conexión. Estaba mirando con una especie de lupa la base del bloque de la rosa que había sacado de su urna. Es un chip minúsculo, escondido en el tallo. Tengo que sacarlo primero y luego ver si lo puedo encajar en algún dispositivo. Dame media hora más o menos. Siéntate donde puedas y, si quieres, pilla algo de la nevera. Creo que queda isotónica. Y no toques nada que pueda estar conectado. Bueno, si quieres puedes tocar al gato, aunque no creo que se deje. Agradecí poder dejarme caer en el sofá y cerrar los ojos unos minutos mientras Karina trabajaba. El gato, que era bastante antipático, me dejó acariciarlo sin bufar. Creo que el pobre se dio cuenta de que me hacía falta un poco de cariño. Y esa fue su forma de dármelo. Desde un coche gris oscuro, aparcado al otro lado del portal de Karina, un tipo con cara de nadie observaba. El motor, como un animal dormido, guardaba silencio agazapado, esperando una orden. Las ventanillas comenzaban a empañarse por dentro con el aliento de don Nadie. Con un dedo trazó un pequeño círculo en el sudor del cristal, como si fuera el ojo de un cíclope. Era suficiente para poder ver el portal de Karina. Lo sintió vibrar antes de ver el resplandor. La voz al otro lado era tensa, inquieta. ¿Dónde está la hermana? La he seguido hasta la casa de una amiga que vive en el ático de un edificio, cerca de su casa. Ya he localizado quién es. Se llama Karina Valdés y es experta en seguridad informática. Joder, ¿qué es lo que se ha llevado? No lo sé, pero es un paquete pequeño que traía envuelto en una bufanda. ¿Tienes idea de qué puede ser? No quería, pero don Nadie supo que tenía que contárselo. La última vez que seguí a Alicia antes de que desapareciera, entró en una floristería del centro. No sé si compró algo, pero salió al rato con las manos vacías. ¿Y no se te ocurrió entrar a preguntar? La verdad es que no. Lo siento. Tras unos segundos de silencio al otro lado de la línea, en un tono claramente molesto, su interlocutor continuó. Si Alicia dejó algo, está claro que se lo dejó a su hermana. Y si se lo dejó, tenemos que eliminarlo como sea. Tanto el soporte como el contenido. Y si hace falta, también a la destinataria. En el silencio de la noche, el clic digital sonó seco, como una orden. ¡3! El microchip. Aunque era temprano, no pude evitar cerrar los ojos y, como el gato parece que le había caído bien, se quedó en mi regazo. Me quedé adormilada acariciándolo, hasta que oí la voz de Karina. «Lucía, ven,
Cuando me acerqué a su mesa llena de cachivaches tecnológicos de todo tipo, vi a Karina con una especie de pinzas quirúrgicas en la mano derecha, sosteniendo algo en la punta de las mismas. Esto es lo que traía la rosa. Me ha costado trabajo sacarlo porque estaba demasiado metido dentro del tallo y cerrado con pegamento. ¿Pero podemos averiguar lo que contiene? Espera. Karina colocó el diminuto chip en una pequeña bandeja de plástico transparente y lo roció con un líquido blanquecino. Después lo secó con mucho cuidado con un mini secador. Cuando terminó, lo conectó a un dispositivo que yo no había visto nunca y dijo: «Cruza los dedos a ver si hay suerte». A los pocos segundos, en la pantalla que Karina tenía delante, empezaron a salir líneas de código. Se inclinó hacia adelante, como si no viera bien los símbolos y las letras, y durante un rato estuvo en silencio observando las líneas. Hasta que lanzó un silbido, no supe si de admiración o de sorpresa. «Joder, Lucía, esto no es información, esto es un puto misil». Me quedé mirándola, esperando hasta que ya no pude evitar gritarle: «Karina, ¿me lo vas a contar o qué?». Giró la pantalla hacia mí y no entendí mucho de lo que veía. Entonces, Karina abrió una carpeta en la que se veían un montón de documentos, que por los nombres que tenían, debían de ser de una farmacéutica, probablemente Virolabs, la empresa en la que Alicia trabaja. Había carpetas de correos entre ejecutivos, carpetas de pagos, de ensayos clínicos y listados de nombres. Muchos nombres. «Lucy, esto es una bomba. No me he metido a analizar cada documento, pero estoy segura de que con la información que hay aquí, Alicia sería capaz de hacer mucho daño a Virolabs, esa gran farmacéutica para la que trabaja». Mi reacción fue automática, o al menos eso pensó mi estómago, que se encogió, porque inmediatamente me di cuenta de las consecuencias de tener aquella información delante. Aunque sabía la respuesta, pregunté: «¿Tú crees que esta es la razón por la que Alicia ha desaparecido?». El silencio de Karina fue suficiente contestación. Se acercó a la ventana que daba a la calle y se quedó allí durante unos cuantos segundos. Luego dijo: «Aquí nos conocemos todos después de los años que llevamos viviendo en el barrio, y ahí abajo hay un coche que no estaba cuando llegaste. Dentro hay alguien fumando. ¿Qué pasa? ¿Nos están vigilando? Tenemos que largarnos de aquí». «¿Por qué? ¿A dónde?» «A donde no nos encuentren. Pero antes voy a hacer una copia de todo y a meterlo en mi nube, y replicarlo para que salte a varias nubes con las que trabajo». Mientras la información iba subiendo a esos lugares ocultos que la red hoy nos permite, Karina, con el rostro serio, corrió a buscar una mochila para meter lo que se quería llevar. Cuando volvió al salón me dijo: «Creo que tengo otro casco de moto por algún sitio. Echa un vistazo a ver si lo encuentras. La información ya está distribuida en la red y la he borrado de mi ordenador». Mientras lo decía, desconectó un par de discos duros de su equipo y los metió en la mochila. Fue en aquel momento cuando empecé a ser consciente del peligro en el que nos encontrábamos. Esto se podía convertir en una guerra en la que llevábamos todas las de perder. ¡4! La designadora. Karina tenía la moto en el parking del edificio, y estoy segura de que cuando subimos la rampa que daba a la calle, era difícil reconocernos con las chaquetas y los cascos puestos. «El tipo del coche nos está siguiendo», gritó Karina, cuando no llevábamos ni 10 metros recorridos. «Pero no te preocupes, que lo voy a despistar». La verdad es que yo iba acojonada. Me dan miedo las motos, así que iba agarrada a la cintura de Karina y con los ojos cerrados dentro del casco. Cuando los abrí, me di cuenta de que Karina iba a meterse en un pequeño callejón peatonal que daba a la manzana paralela. Pero era demasiado estrecho para un coche. El que nos seguía iba a tener que dar una vuelta considerable. El tipo del coche gris se dio cuenta de que la moto que acababa de salir del parking del edificio llevaba a las 2 chicas. Lo supo por las botas de la que iba atrás. Le habían llamado la atención cuando llegó a la casa de Karina, porque eran unas botas de ante y con la lluvia se iban a estropear. Empezó a seguirlas, y en el momento que se dio cuenta de que iban a torcer hacia un callejón peatonal estrecho por el que no podría entrar, sacó la designadora, como la llaman los militares.
No era más que una pistola de plástico, parecida a las que disparan bengalas. Pero esta lo que lanzaba era un puntero láser que marcaba el objetivo, para poder rastrearlo con una aplicación de geolocalización. Apuntó a la espalda de Lucía Garcés, la de las botas de ante, y mantuvo el dedo en el gatillo hasta que el clip del láser le indicó que había marcado la chaqueta. Cuando las chicas se metieron en un callejón, él continuó para dar la vuelta a la manzana, y cuando la completó las había perdido completamente de vista. Paró un momento el coche para inicializar la aplicación y enseguida las localizó. Mientras paseaba por su despacho, el ruido de sus tacones golpeando el mármol resonaba en el silencio, solo interrumpido por el leve zumbido del aire acondicionado, hasta que se acercó a su mesa rodeada de alfombras. Aquella enorme mesa de madera oscura, pulida hasta tener un brillo de otro mundo, parecía ahora una isla en medio de un mar de incertidumbre. Eugenia Cardell, la directora ejecutiva de Virolabs. Estaba acostumbrada a enfrentarse a toda clase de problemas y situaciones complicadas. Y por eso era la CEO de la compañía. Ya habían solucionado el problema de Alicia Garcés, que había empezado hacía un año a trabajar, por su formación como bioquímica informática, en el Departamento de Validación y Control de Calidad de los Nuevos Medicamentos, antes de su envío al Ministerio de Sanidad. Desde que llegó fue problemática, cuestionando principios básicos que Virolabs llevaba años implementando en todo lo relacionado con el tratamiento de los efectos secundarios de los nuevos medicamentos. El problema surgió cuando descubrieron que había accedido a información confidencial de la farmacéutica, aprovechando sus conocimientos informáticos, y después desapareció. Por desgracia, el problema no se había terminado. Al parecer, la información que Alicia robó de Virolabs había llegado a su hermana, una tal Lucía Garcés, que había ido a ver a una experta en seguridad informática. La situación amenazaba de forma clara en convertir lo que era un problema en algo que, en el caso de recibir publicidad, se malinterpretaría y causaría daños por miles de millones a la farmacéutica. Eugenia Cardell era una mujer hecha a sí misma. Había tenido que dejar muchas cosas en el camino para conseguir llegar a donde estaba. El borde perfecto de su mesa reflejaba como un espejo a una mujer de facciones duras, pero que no aparentaba 47 años. Todavía era guapa. En los últimos 5 años solo había tenido una relación sentimental y terminó echando al individuo de su casa porque era un inmaduro de 40 años. Eugenia no podía soportar las ideas de alguien casi de su edad que, estaba claro, se había criado en un entorno heteropatriarcal y no sabía controlar sus comportamientos machistas aprendidos. No tenía tiempo para aguantar gilipollas. Renunció a la maternidad, porque sabía que nunca podría competir en el mundo de la alta dirección si tenía que dedicarse a ser madre. Por otro lado, tampoco se consideraba una persona maternal. Ahora estaba en la cumbre de su carrera. Había llegado a lo más alto y no iba a permitir bajo ningún concepto que nada ni nadie amenazara su situación. Llamó por teléfono y el hombre del coche gris contestó. He perdido de vista a las chicas en la moto, pero las he marcado con un designador, con lo que sabré en todo momento dónde están, si no se alejan más de 5 kilómetros. Comparte la pantalla de tu dispositivo conmigo. Cuando escuchó el sonido del mensaje entrante, se acercó a la gran televisión junto a la mesa de juntas y con el dedo índice de la mano derecha lanzó desde su móvil el mapa que había recibido. En él pudo ver el plano de la ciudad con un punto azul en movimiento, las chicas en la moto. Tenemos que activar al grupo Gamma. Todos estamos aquí en el mismo barco. Ya sabes lo que pasará si Lucía Garcés hace pública la información que su hermana le ha dejado. Sí, señora. Lo hago de inmediato. Eugenia se permitió romper el rictus de sus labios por un momento, para intentar un atisbo de sonrisa. No lo consiguió. Cinco. El amigo. Karina conducía rápido, demasiado rápido para mi gusto, pero eso sí,
No se saltaba a las normas. No quería llamar la atención de la policía. Yo me aferraba a su cintura con el casco encajado, intentando no pensar en todo lo que podía salirnos mal. ¿Tú crees que nos siguen?, le pregunté levantando la visera. No lo sé, creo que no. Menos mal que Karina parecía tener a Madrid en un mapa mental y conocía las calles, callejones ciegos y pasadizos que ni siquiera salían en Google Maps. Circulaba con una soltura que para sí quisieran muchos policías de la zona. Tras varios requiebros, paró la moto a la entrada de un callejón y se bajó para comprobar si se veía a nuestro perseguidor. Joder, ahí está el puto coche gris. No nos pueden haber colocado un rastreador porque mi moto estaba encerrada en el garaje. Tiene que ser otro sistema. Date la vuelta a Lucy. Karina sacó una linterna y empezó a alumbrar por toda la parte de atrás de mi chaqueta negra de cuero, hasta que gritó: ¡Ahí está! Cuando me quité la chaqueta, como me pidió, señaló un pequeño destello rojizo bajo la luz ultravioleta de su linterna. ¿Qué es eso, Karina? Es un tipo de seguimiento óptico militar, por el que te marcan con un puntero láser y te pueden seguir después con una aplicación militar. Sacó de su mochila un spray, pero se paró antes de hacer lo que había pensado, que era neutralizar el punto láser. Me temo, Lucy, que tu chaqueta se queda aquí. Vale, ¿tú crees que saben la información que había en la rosa? No sé si saben cuál era la información. Lo que sí saben es que Alicia sacó información muy comprometida de la farmacéutica, y esa es la que quieren. Y como saben que Alicia nos la ha pasado, también nos hemos convertido en un riesgo para ellos. Y ya sabes lo que se hace con los riesgos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escondernos en la casa de un amigo de confianza. Y luego buscaremos a Alicia. El bloque en el que entramos era oscuro, húmedo y olía a pis. Tuvimos que subir andando hasta el último piso de un edificio en Lavapiés, que debía de ser de los más viejos del barrio. Diego, el amigo de Karina que nos abrió la puerta, era un chico de una edad indefinida entre los 20 y los 30 años. Delgado, pálido, con unas ojeras muy profundas y una camiseta con algunas manchas de aceite, y lo que parecía un polvillo blanco. Tardó un rato en abrirnos porque tenía varios cerrojos y una cadena en la puerta. ¿Pasa algo, Karina?, preguntó al vernos, sin abrir del todo la puerta. La verdad es que el chaval tenía mala cara. Estaba enfermo o era un drogadicto. Karina no perdió tiempo y empezó a hablar enseguida. Diego, tenemos un problema gordo. Necesitamos un lugar donde escondernos. Vale, sin problema. Pasad. El piso, como ya anunciaba la pinta de Diego, era un auténtico desastre. Cables por todas partes, un par de pantallas encendidas, restos de pizza con manchas verdes, cajas de medicamentos abiertos. No sé por qué se sinceró de aquella manera, pero Karina le explicó todo lo que nos había pasado sin dejarse nada. Mientras hablaba, me senté en una silla plegable que parecía no tener ninguna mancha. Karina le contó desde que recibí el mensaje de Alicia hasta que llegamos huyendo a su piso. Joder, pues sí que estáis viviendo una buena aventura, dijo Diego, frotándose la cara con nerviosismo como intentando ordenar sus ideas. Podéis quedaros todo el tiempo que queráis, pero no podemos hacer mucho ruido, porque tengo unos vecinos que son un coñazo. Hay una habitación vacía que podéis usar. La habitación al menos no tenía tantos trastos. Tenía solo una cama pequeña y una mesa con 2 sillas un tanto desvencijadas. Diego se quedó en la puerta diciendo: «Voy a bajar un momento al súper a por unas cuantas cosas y vuelvo enseguida». Pensé en ofrecerme a ayudarle, pero la verdad es que no tenía ni una pizca de ganas de volver a subir 5 pisos. Cuando Diego salió del portal, lo hizo mirando hacia atrás, como temiendo que alguien le pudiera ver. Sacó el móvil y marcó un número que tenía memorizado. Soy Diego Mazón. Oye, la foto esa que habéis distribuido de un par de chicas... Tengo entendido que dais una recompensa al que os ayude a localizarlas. Sí, 10.000 euros. Vale. Están en mi casa. Te mando ubicación. Apúntate bien que quien os ha informado he sido yo. La recompensa es mía. Bien, no te muevas del portal. En menos de 10 minutos estamos allí.
Diego respiró hondo. Por un lado, se sentía una mierda por traicionar a las chicas, pero ya había aprendido a base de hostias que nadie le iba a ayudar en la vida. Su tipo de leucemia era de muy difícil curación, y Virolabs estaba haciendo los ensayos con un nuevo medicamento que podría salvarle la vida. Tenía que hacer lo que tenía que hacer para seguir viviendo. ¡6! La navajita. La verdad es que a ninguna de las dos se nos ocurrió echar los cerrojos a la puerta cuando Diego salió. Por eso, cuando escuchamos, más que un golpe, una auténtica explosión, nos quedamos completamente paralizadas. En la entrada se veía un tipo enorme que acababa de reventar la puerta de una patada. La había destrozado. Iba vestido normal. Me imagino que para no llamar la atención, pero calzaba unas botas gigantes. Y entonces tuve una reacción extraña, casi instintiva. Siempre llevo en mi bolsillo una navajita, una Opinel que me regaló mi hermana. Me gustaba porque era pequeña y una vez abierta, tiene un pequeño seguro para no cortarte, lo que me daba seguridad al usarla. Me había acostumbrado a llevarla encima porque a media mañana en el trabajo solía comerme una manzana y la usaba para pelarla y trocearla. No sé por qué lo hice, pero en cuanto vi al tipo sentí el impulso. Corrí hacia la habitación y en los escasos segundos hasta que llegaron, me la metí dentro de las bragas. Menos mal que no llevaba tanga. La coloqué de forma que si llegaban a cachearme les iba a resultar difícil encontrarla. Apenas lo hice. Me tiré al suelo justo antes de oír la orden. «Al suelo y no te muevas». Entraron solo 2 tipos enormes. A mí, que ya estaba tumbada boca arriba en el suelo de la habitación, me ataron las muñecas con una presilla de plástico. Me levantaron y a empujones me llevaron al salón, donde uno de ellos tenía agarrada a Karina por un brazo. Uno habló por una especie de transmisor que llevaba en la solapa de la chaqueta. Objetivos asegurados. Creíamos que nos iban a llevar andando hasta la planta baja, pero no. Antes de que pudiéramos oponernos, nos inyectaron un sedante a cada una directamente en el cuello. ¡7! La mentirosa. Nos despertamos las dos, sentadas detrás de una mesa de acero inoxidable sobre la que habíamos estado dormidas, con la cabeza apoyada entre los brazos y las manos atadas. La primera en despertarse fui yo, y enseguida me hice con el entorno, que era bastante simple. Una habitación sin ventanas y como único mobiliario la mesa, nuestras 2 sillas y una silla enfrente. Me incorporé y sentí molestia en la zona lumbar por la postura en que habíamos estado. La presilla de plástico me cortaba un poco la circulación en las muñecas, pero cuando empecé a mover las manos se me pasó. Me acordé y metí las manos debajo de la mesa, mientras miraba hacia los lados por si había alguna cámara grabando. No vi ninguna. Y sí, la navaja seguía allí. Karina empezó a cabecear y hacer gestos con la boca, como si le costara tragar, hasta que me vio y empezó a espabilarse, sacudiendo la cabeza como un perrillo. No le dio tiempo a hablar. En ese momento entró una mujer, alta, bien vestida, americana clara y falda beige. Era elegante, pero también se la veía soberbia, conocedora del poder que tenía y que, claramente, disfrutaba ejerciendo. Colocó 2 botellitas de agua sobre la mesa y las 2 las abrimos y bebimos con avidez. Karina se la quedó mirando y, sonriendo, dijo: «Eugenia Cardell en persona. Pues sí que debemos de ser importantes». La mujer la miró con cierto gesto de asco, pero no negó que fuera ella. «Lucía, Karina, soy una persona muy ocupada y tengo poco tiempo y menos paciencia», dijo con una voz perfectamente modulada y controlada. «Vosotras sabéis perfectamente lo que habéis hecho». «¿Y qué se supone que hemos hecho?», preguntó Karina con tono provocador. Eugenia le sostuvo la mirada durante unos segundos, pero no pudo evitar elevar ligeramente el tono de su voz. «Habéis recibido información de Alicia Garcés.
que robó ilegalmente de nuestra empresa y necesitamos saber dónde está exactamente esa información. Karina se incorporó en la silla y volvió a mirarla de forma retadora mientras decía: copiamos toda la información que nos envió Alicia en el microchip, que después destruimos, y la alojamos en 5 servidores distintos, uno en Europa, 3 fuera de la UE y uno en Rusia. Pero ahora lo que queremos saber es ¿dónde está Alicia? ¿Qué habéis hecho con ella? Eugenia, que hasta ahora se había quedado junto a la puerta, desde la que nos hablaba, empezó a andar de un lado a otro de la habitación. Su seguridad anterior parecía ahora incomodidad, una de mis aficiones, que compartía con Alicia y que se nos daba de maravilla, era jugar al mentiroso. El juego que se gana mintiendo, escuchando a los demás y consiguiendo que se crean tus mentiras. Habíamos jugado mucho, y por eso enseguida sabíamos detectar, por el lenguaje verbal y el no verbal, quién estaba mintiendo. Lo tenía claro, pero solo me hizo falta la confirmación de lo que dijo después. Honestamente, no lo sé. Si te digo la verdad, hemos intentado encontrarla, pero no lo hemos conseguido. ¿Ya aparecerá? Pero eso no es lo que nos interesa ahora. Las palabras se formaron en mi cabeza, pero no llegué a decirlas. Zorra mentirosa. Tanto sus palabras como sus gestos la delataban. Ella sabía muy bien dónde estaba Alicia. Probablemente la tenían detenida en algún sitio. No quería pensar en algo peor. Metí las manos debajo de la mesa y con el mayor disimulo posible, introduje una mano en mi ropa interior y saqué la navajita que tenía escondida en las bragas. La abrí, le puse el seguro y empecé a cortar la presilla sin hacer movimientos bruscos, mientras Eugenia seguía hablando con Karina. Lo que quiero saber es exactamente en qué servidores habéis alojado la información para poder acceder a los mismos y borrarla. Abrió la puerta y le dijo al gorila que estaba de guardia: «Trae mi tableta». Karina parecía estar regodeándose en su explicación. «El problema no son los servidores en los que se encuentra la información. El problema es cuánto tiempo va a estar allí la información». «¿Qué quieres decir?», preguntó Eugenia, empezando a perder el control. Ya había conseguido cortar la presilla, pero seguí con las manos por debajo de la mesa. Karina continuó: «Pues que he colocado un temporizador en cada uno de los servidores de tal forma que si en un plazo, diferente para cada uno de ellos, no tecleo una instrucción, el servidor enviará toda la información contenida en la carpeta que hemos alojado en cada uno de ellos a 5 medios de comunicación españoles y europeos». Durante unos segundos, Eugenia se quedó en silencio, probablemente valorando si lo que había dicho era un farol de Karina o no, sacudiendo con la mano la manga de su chaqueta para quitarse una mota de polvo imaginaria. Imagino que estaba calculando su mejor respuesta. Con los ojos entrecerrados, los labios apretados hasta convertirse en una línea y la nariz dilatada, nos miró durante unos segundos. Se estiró ligeramente el borde de la americana y mirando a Karina a los ojos con la sonrisa de comercial más falsa posible, le dijo: «Está bien tener imaginación, es algo bueno para la gente joven, pero inventar tanto hace que no sea creíble, Karina». Karina se encogió de hombros diciendo: «Vale, tía, lo que tú digas. Si no nos liberas inmediatamente dentro de nada, probablemente en las noticias de la noche, tu foto estará en todos los titulares. Pero no te preocupes, que seguro que los periodistas encuentran una en la que estés elegante». En ese momento, Eugenia perdió el control y, apoyando las 2 manos sobre la mesa, acercó su cara a la de Karina escupiéndole: «Mira, niñata de mierda, te has equivocado de persona para echarle un pulso. Alicia lo intentó y...». Eugenia se quedó sin palabras cuando se dio cuenta. Había hablado de más y lo sabía. En ese momento me miró, y en sus ojos vi el miedo, y ella vio en los míos la rabia que sentía porque me había dado cuenta de que su actitud demostraba que algo terrible le había pasado a Alicia. Mi reacción fue inmediata. Saqué las manos de debajo de la mesa con la navaja abierta en mi mano derecha y, agarrando con fuerza la muñeca izquierda de Eugenia, que tenía enfrente, le di la vuelta y le hice un corte limpio con la navaja. Todo ocurrió demasiado rápido para que nadie pudiera reaccionar. Eugenia se quedó en shock.
La hemorragia ya había comenzado y estaba llenando la mesa de sangre. La agarré de la muñeca derecha y acercándome a su cara descompuesta, le grité: «¿Dónde cojones está mi hermana Alicia?». Se había quedado pálida, sin poder hablar, hasta que empezó a reaccionar. Tiró para soltarse de mi mano e intentar detener la hemorragia, pero no la solté, mientras seguía perdiendo sangre. Me miró con ojos suplicantes y apreté más la mano con la que la sujetaba. «Karina», grité, «tus manos». Karina, que se había quedado completamente petrificada al ver lo que había hecho, tardó en reaccionar, pero, finalmente, casi como a cámara lenta, me puso sus manos delante para que cortara la presilla. Eugenia gritó: «No sé dónde está. Te juro que no sé dónde está. Suelta la mano, por Dios, que me estoy desangrando». «Karina, corre a la puerta. Dile al gorila que entre y ponte lejos de él». Cuando el matón asomó por la puerta y vio a su jefa con el brazo izquierdo echando sangre en un charco rojo brillante sobre la mesa, y a mí sujetándole del otro brazo para impedirle detener la hemorragia, fue a meter la mano en su sobaquera para sacar la pistola. Le grité: «Te quedan menos de 2 minutos para que se desangre. Elige. ¿Vas a por nosotras o salvas la vida a tu jefa?». El gorila no se lo pensó mucho. Sacó la mano sin la pistola de su chaqueta y se acercó a Eugenia. Pero antes de soltar la mano de aquella zorra, le grité: «Última oportunidad. ¿Dónde está Alicia?». Eugenia, que ya estaba a punto de perder el conocimiento, me miró y dijo: «Fue un accidente. Lo siento». No me hizo falta que dijera nada más. Solté la mano con la que la sujetaba, y mientras Eugenia caía al suelo desmayada, dimos la vuelta a la mesa. El gorila se agachó de inmediato para hacerle un torniquete a su jefa. Salimos a toda velocidad de la habitación por el pasillo adelante y tuvimos la suerte de encontrar la salida enseguida. Mientras bajábamos escaleras, yo seguía con la navaja ensangrentada en la mano. Al salir por la puerta principal, oímos un claxon. Era Diego. Mientras salíamos de allí a toda la velocidad que el destartalado Ford Fiesta podía, Diego nos explicó: «Cuando volvía del súper vi que unos tipos enormes os sacaban como 2 sacos, al hombro, y os metían en una furgoneta. Decidí seguiros con mi coche. Como después vi que os metieron en Virolabs, me quedé a unos 100 metros de la entrada, esperando a que salierais». «8. El traidor». No habíamos recorrido más de un par de kilómetros cuando sonó mi teléfono. 1 minuto después aún temblaba cuando colgué. La voz del inspector del Departamento de Personas Desaparecidas se había quedado flotando en mis oídos y la escuchaba una y otra vez. «Señorita Garcés, lamento mucho tener que informarle que hemos encontrado el cuerpo sin vida de su hermana, en la playa de la Misericordia, en Málaga. Su cuerpo está en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y le agradeceríamos que viniera cuanto antes para hacer su reconocimiento. Le acompañamos en el sentimiento». No tengo ni idea de por dónde fuimos, porque no veía más allá de las lágrimas que, inundando mis ojos, se empeñaban en no terminar de caer. Enseguida llegamos a un edificio sin vida, gris, oscuro y silencioso. El administrativo en la recepción me pidió el DNI. Rellenó un formulario y nos acompañó por un pasillo frío, con luces que no iluminaban y con paredes desnudas de cualquier adorno. Al llegar a la antesala, una doctora con bata blanca ya nos estaba esperando. Cada arruga de su rostro era una historia triste que había vivido. Tras carraspear con una voz de fumadora empedernida, dijo: «Podrán verla solo unos minutos. Si quiere puede entrar acompañada por su amiga». «Sola», dije sin mirarla. Necesitaba que en esos últimos instantes con Alicia no existiera nadie más en el mundo. Karina apretó mi hombro asintiendo con la cabeza y quedándose atrás. Entré en la sala. El aire estaba helado y el único ruido provenía del zumbido de la luz fluorescente, que hacía que todo pareciera irreal. El cuerpo estaba sobre una camilla de acero, cubierta hasta el pecho con una sábana blanca.
Empecé a respirar más deprisa y me puse la mano en la garganta, porque sentí una opresión en el pecho. El forense con guantes retiró con delicadeza el paño que tapaba el rostro. Allí estaba Alicia, mi Ali, la piel más pálida que la sal, los labios, apenas una línea violácea, pero todavía podía reconocer en su frente el gesto sereno, como si estuviera dormida, y aquello no hubiera sido más que un mal sueño. Me incliné hacia ella. Quería hablar y abrir la boca, pero era incapaz de encontrar las palabras. Quería tocarla, pero el protocolo lo prohibía. Acerqué mi mano a la suya lo suficiente para sentir la insalvable distancia que nos separaba. «Te he encontrado, Ali», susurré llorando. «Pero demasiado tarde. Lo siento mucho. Te quiero, cariño, y siempre estarás conmigo en mi corazón». El forense respetó con la cabeza gacha mi último momento con Alicia, hasta que levanté la cabeza y con los ojos llenos de lágrimas, pero la mirada vacía, le dije: «Sí, es mi hermana. Es Alicia Garcés». Con delicadeza el forense volvió a taparle el rostro y me indicó la salida. Anduve despacio como el reo que va a su ejecución, y con la sensación de que dejaba allí una parte de mi vida, abandonada, sola y fría. Ya no era Alicia. Ahora era un número y una etiqueta en el dedo del pie. La carretera se retorcía como una serpiente gris entre las montañas. No habíamos dicho una palabra desde que salimos de Málaga. Karina conducía el coche de Diego con las manos firmes, pero los nudillos blancos delataban su tensión. Conocía esa mirada y estaba claro que su cerebro estaba funcionando a toda velocidad, planificando. Yo me limitaba a mirar el paisaje, olivares, cortijos abandonados y un cielo limpio que, en su belleza, parecía ajeno a todo lo que nos había pasado. Tolox apareció de pronto, como un pueblo pintado en acuarela. Diego nos guió por calles estrechas hasta un camino de tierra que, al salir del pueblo, subía hacia la Sierra de las Nieves. Después de un par de kilómetros, ascendimos por una desviación desde la carretera principal y el coche de Diego, que no sabía mucho de amortiguación, sufrió durante unos cientos de metros un carril en malas condiciones, hasta que llegamos a una casa. Era de una planta, y el resplandor del sol en su blanco encalado casi cegaba. Tenía unas contraventanas verdes que rompían el espejismo salino y un pequeño porche. «Es de mi hermano», dijo Diego sacando la llave. «Viene aquí a pasar las vacaciones y a esconderse de su mujer. Así que estamos seguros. Y no hay cobertura. Yo vengo a menudo por aquí para estar tranquilo y pensar». Dentro olía a madera seca e insecticida. Un viejo teléfono adornaba una mesa, pero no tenía ni cable. Perfecto. En un rincón el típico sofá que, en vez de tirarlo, se llevaba a la casa del campo. En la mesa un mantel de hule con dibujos de limones ya sin apenas color. Nos repartimos las habitaciones. Yo dejé mi mochila sobre la cama y me quedé un instante mirando por la ventana. Montes cubiertos de pinos y un cielo que empezaba a maquillarse para el atardecer. Me habría gustado que Alicia lo viera, y esa idea me golpeó como un puño en el estómago. A las dos nos gustaba coleccionar cielos. Me tumbé en la cama y me quedé mirando al techo. La curiosidad me pudo y abrí el cajón de la mesilla de noche que estaba al lado. Me incorporé un poco en la cama para fisgonear. Había unos cuantos papeles. Desdoblé uno y lo leí. Me quedé con la boca abierta y tensé los músculos. Era un informe médico de Diego y del tratamiento para la leucemia que estaba recibiendo en Virolabs. Karina no perdió tiempo. Encendió su portátil, desplegó cables, conectores y una antena. «Aquí no hay cobertura, Karina», dijo Diego señalando la antena. «Esta es una Starlink. Lo único que necesita es una conexión eléctrica. Yo estoy suscrita al servicio de Elon Musk». Sus dedos se movían como si cada tecla que pulsara pudiera cortar el cuello de alguien. Solo después de un rato, las pulsaciones del teclado empezaron a recuperar la normalidad. «Tenemos poco margen», murmuró. «Esto no va a ser solo por Alicia». Diego asintió, pero su mirada vagó hacia la ventana,
como si ya estuviera pensando en otra cosa. Yo no sabía entonces que ese gesto sería la primera grieta en nuestro refugio. Mientras Diego miraba por la ventana, le pasé a Karina el papel del tratamiento que había encontrado en la mesilla. Nos miramos, y fue suficiente gesto de intelección para saber lo que teníamos que hacer. Cuando Karina terminó de teclear casi media hora después, me miró y asentí. Las dos nos levantamos, agarramos a Diego cada una de un brazo y no pudo reaccionar. Se los doblamos a la espalda y le até lo mejor que pude con la cuerda que había encontrado en la cocina. «Pero, chicas, ¿qué cojones os pasa? ¿Os habéis vuelto locas?» No dije nada. Le empujé hasta que se sentó en la silla. Mientras Karina le terminaba de atar las piernas y los brazos a la silla, le enseñé el documento de Virolabs. «No es lo que creéis. Estoy enfermo y necesito tratamiento». Mientras hablaba, Karina le había sacado el móvil del bolsillo y lo acercó a su cara para que se desbloqueara. «Si llamo al último número que tú has llamado, ¿quién me va a contestar, Diego?» Iba a decir algo, pero no llegó a hacerlo. Le habíamos pillado. «No te preocupes. Cuando estemos a salvo, llamaremos a tu hermano para que venga a liberarte». «9. Alicia Garcés». Aquella noche en la habitación de hotel de segunda que habíamos alquilado en el centro de Málaga, la luz apenas iluminaba la pequeña mesa en la que Karina seguía trabajando en su portátil a toda velocidad. Frente a ella, yo observaba la barra de progreso. Subiendo archivo, 98%. «Listo», dijo satisfecha Karina sin apartar la vista de la pantalla. «Y ahora vamos a sembrar fuego». Empezó a abrir páginas de distintas redes en cada una de las cuales tenía miles de contactos y seguidores. Y después hizo lo mismo con grupos bien escogidos. El mensaje era simple. Si crees en la verdad, compártelo. Si no, también. A Alicia le robaron la vida. Pantallas iluminadas por todas partes. Un adolescente en la cocina, un conductor en su descanso, una mujer en pijama, un abuelo curioso. Todos miraron el vídeo. Muchos 2 veces y todos lo reenviaron. El contador digital de vídeo se disparó. A los 10 minutos, 1.200 visualizaciones. A los 20, 5.400, 11.300, 42.000, 109.000. En menos de una hora, 307.482. Una cara conocida del programa de noticias más visto de la televisión española. Tras los titulares de cabecera, anunció que aquella noche tenía que presentar algo muy especial a los telespectadores. «Vamos a reproducir para ustedes el vídeo que se ha viralizado dentro y fuera de España en las últimas horas y que ha alcanzado unas cifras récord de reproducciones. Se trata de... pero es mejor que lo vean ustedes. Les aseguramos que el contenido es impactante». En un plano medio aparece una mujer joven. De unos 30 años, cabello castaño, rostro sereno, pero con una mirada hipnótica. Lleva una camiseta blanca con el símbolo de la justicia ciega. No hay decorado ni música. Solo ella que empieza a hablar. «Mi nombre es Alicia Garcés. Lo que están viendo no es una grabación convencional. Esta imagen ha sido generada con inteligencia artificial a partir de una fotografía mía. Porque yo ya estoy muerta. Me asesinaron hace 4 días». Alicia o su imagen se detiene un segundo y sigue mirando directamente a la cámara sin pestañear. «Me mataron por querer decir la verdad. Hace 1 año entré a trabajar en la gran farmacéutica Virolabs como bioinformática. Entré muy ilusionada. Y salí... bueno, ya saben cómo salí. Pero mientras estuve allí desde el principio, vi toda clase de ilegalidades. Vi cómo se maquillaban los informes de los efectos secundarios de distintos nuevos fármacos, ocultando datos fundamentales. Hay un medicamento que todos conocerán. Se llama Zompice. Es un medicamento que se receta todos los días, para procesos de adelgazamiento.
Los ingresos de este fármaco han multiplicado por 100 los beneficios de la farmacéutica en un solo año. Lo publicitan influencers, lo aconsejan profesionales mediáticos y se receta como si fueran aspirinas. El Zompice no mata directamente, pero sí genera depresiones profundas en pacientes vulnerables. En la farmacéutica conocían perfectamente sus efectos, porque yo escribí un informe al respecto. Informe que, por supuesto, rechazaron. Se han suicidado más de 1.740 pacientes que tomaban Zompice. Todos han sido etiquetados como suicidios espontáneos sin motivo aparente. Y este es solo uno de los medicamentos cuyos efectos secundarios simplemente no interesan a la máquina de hacer dinero que es Virolabs. Hace unos años lanzaron al mercado el Oxidolin, medicamento a base de oxicodona, un opioide que alivia dolores crónicos de artritis, lesiones, cáncer. Lo que la farmacéutica no informó a los usuarios y de lo que era plenamente consciente, por los informes técnicos que tenía sobre la mesa, era de su terrible capacidad adictiva. Se pueden contar por cientos de miles las personas que a lo largo de los años han muerto en todo el mundo por sobredosis en su uso. No por enfermedad, sino por la adicción que generaba un medicamento que Virolabs sabía que mataba. Después de sacar toda la información que pude de la farmacéutica, se la entregué a varias personas. Poco después, los matones de Virolabs me encontraron. Ahora he aparecido muerta en la playa de la Misericordia, en Málaga. Lo que están escuchando no es un brindis al sol. Todo está documentado. Informes internos, correos electrónicos, pruebas contrastadas. Un expediente completo que ha sido entregado a la policía y ya está bajo custodia judicial. Ahora le corresponde actuar a la Fiscalía. Y a ustedes, la ciudadanía, opinar, compartir, alzar la voz. Porque si el silencio gana, la farmacéutica conseguirá, una vez más, desactivar la investigación con sobornos, favores políticos o simples excusas, como ha hecho otras veces. Si están viendo esto es que mi muerte no ha sido en vano. Y quizás, solo quizás, no me mataron del todo. El cementerio de Málaga se ha llenado de cientos de corazones que sienten. No son solo familiares, ni siquiera amigos cercanos, que están en la primera fila. Son rostros desconocidos para Lucía, y seguro que también lo eran para Alicia. Hombres y mujeres mayores, parejas de jóvenes estudiantes con mochila y una variopinta representación de la ciudad de Málaga. Algunas pancartas improvisadas escritas a rotulador en cartulinas se alzan entre la multitud. La verdad no se entierra. Alicia, tu lucha es nuestra. Muchas mujeres llevan una rosa blanca. Hay móviles por todas partes grabando como si quisieran preservar cada instante, cada silencio. Lucía avanza entre el murmullo contenido de la gente, sorprendida y agradecida. No puede remediar las lágrimas mientras da la mano y las gracias a todo el que puede. Su corazón, roto, está feliz al ver que tantas personas han dejado sus quehaceres cotidianos para venir a despedir a Alicia. Recuerda el vídeo que se ha viralizado por todo el mundo. En solo 3 días, Alicia ha conseguido que su grito pidiendo justicia se haya compartido por millones, desde Málaga al resto del mundo. Y en ese instante lo sabe. Alicia ya no está sola. Mientras intentan seguir grabando, las cámaras de televisión se apartan discretamente al verla pasar. Algún cámara incluso le pone una mano en el hombro. Otros asienten en silencio con la cabeza. Los más sensibles dejan escapar una lágrima. Cuando la ceremonia termina y la multitud comienza a dispersarse, aún quedan decenas de personas esperando su turno para depositar una flor sobre la tumba de Alicia. Todas son rosas blancas. Finalmente, Lucía se queda sola. Tan sola como puede quedarse alguien en un cementerio, donde el silencio es como una nube gris cargada de ausencias. Se arrodilla frente a la lápida. Solo 2 palabras grabadas. Alicia Garcés. Demasiado frías, demasiado escasas para contener todo lo que fue su hermana. Saca entonces la pequeña urna de cristal. Dentro la rosa blanca parece intacta, como si se negara a marchitarse.
La acaricia con la yema de los dedos mientras la memoria le susurra imágenes. La risa de Alicia, su manera de doblar las servilletas en triángulos perfectos, aunque luego las colocara en el lado equivocado. Coloca la urna entre 2 macetas que alguien ha traído. Son bonitas, sencillas, como si quisieran acompañar sin hacer ruido. «Mírate, hermana», susurra. «Ni siquiera muerta han podido callarte». Se pone de pie y respira hondo. La brisa del mar le llena los pulmones con ese regusto a sal que tanto les gustaba a las dos. Por un instante, cree que el viento le trae una carcajada breve, casi infantil, como si Alicia se hubiera escondido entre los cipreses para gastarle una última broma. Y entonces ocurre algo inesperado. El dolor empieza a remitir. No porque duela menos, sino porque ha nacido algo nuevo. Un orgullo sereno. Una certeza luminosa. Alicia no está bajo tierra. Alicia está en cada persona que ha venido hoy a despedirla. En cada reproducción de ese vídeo. En cada verdad que ya nadie va a poder enterrar. Su guerra, ahora, es de todos. Fin. Han escuchado ustedes La Rosa Blanca, escrito por Alejandro Can y narrado por Nuria López.